movimiento campesino de Bolivia. Es un orgullo estar acá, reencontrarnos con los pueblos de México, ancestralmente constituidos, originarios en nuestra vivencia natural, y por agradecimiento, que también hace rato compartimos acá los pueblos, las organizaciones sociales, lo que es la soberanía alimentaria. Algo nuestro, algo trabajar, lo que trabajamos, lo que producimos, eso es lo que nos alimentamos también para seguir con energía, de seguir generaciones tras generaciones. Yo quiero intervenir en esta parte agradeciendo siempre por la invitación que nos ha otorgado a Bolivia los hermanos y hermanas del Consejo de Defensa de los Derechos de los Pueblos de México, como también el Movimiento Nacional del Poder Popular. Quiero rápidamente comentarles de la lucha campesina, pero sin antes decir, yo vengo de Nación Aymara, donde antes fue Collasuyo, pero lastimosamente nos han desestructurado, nos han intervenido los invasores. Como esta mañana decían los comentaristas, los europeos, pero la clase oligárquica. Pero seguimos viviendo en esa escena. Pero nuestra lengua, nuestra cultura no se ha desaparecido todavía. Nuestra identidad, nuestra cultura no se ha desaparecido todavía. Hemos resistido años y años, sacrificando a nuestros hermanos y hermanas en masacres, como esclavos. Cuando los españoles llegaron, los mandados de los reyes españoles, para que nosotros seamos sus esclavos, cuando nos colocaron, nos metieron a las minas a trabajar, pero de los 100 que entraban, apenas salían 5, el resto morían dentro de las minas. Nosotros tenemos que trabajar para los patrones. Nos quitaron nuestras tierras, violaron a nuestras hermanas. Realmente fue una calamidad lo que hemos vivido, lo que hemos soportado en nuestros pueblos. Por eso la lucha campesina, una historia de colonialismo y despojo. Antes de la llegada de los españoles, éramos pueblos comunitarios, pueblos unidos, pueblos armoniosos, equilibrados y además respetuosos con nuestra Pachamama, con nuestra Madre Tierra. Y eso nunca debemos olvidar ni renunciar. Queremos hacer una mirada obligada a nuestra historia. La colonia ha destrozado las raíces sociales de nuestro continente, de nuestro Abya Yala. Después de la colonia nos constituyeron, nos estructuraron en repúblicas, que todavía México sigue siendo república. Felizmente en Bolivia ya hemos pasado a un estado plurinacional. Lo liquidamos lo que es la república. Y la tarea de ustedes debe ser eso, constituir el estado plurinacionalidad de los pueblos. La república, ¿qué hacía? Nos han estructurado una relación Estado-Nación. A través de eso han profundizado el saqueo de nuestras riquezas, de nuestros recursos naturales, de nuestro poder político, de nuestra economía, de nuestra cultura. A través de Estado-Nación, en estados republicanos, expropiaron nuestros territorios a favor de haciendas y latifundios. Eso es lo que han hecho. Después de Estado republicano, seguimos pasando a otra etapa, el neoliberalismo.
en épocas neoliberales hasta hoy, nos instauran lo que es economía de mercado, las capitalizaciones, las privatizaciones, como esta mañana decían los multinacionales a su pretexto de los proyectos, megaproyectos, eólicas, se están apropiando de nuestros pueblos. Eso es neoliberalismo. De esa manera comparto lo que decía esta mañana, compartimos el achicamiento estricto del rol del Estado. El Estado como un Estado servil al imperio, al capitalismo. Entonces, esto fue graves consecuencias para los pueblos, para los campesinos, que nos dedicamos estrictamente para producir alimento, para alimentar a los pueblos. Entonces, nuestra historia es de lucha y resistencia, eso no debemos olvidarlo, ni sacrificarlo. Las raíces de nuestras luchas. Primero, tenemos cultura. Ejemplo en Bolivia, nuestra vestimenta, nuestra diversidad de alimentación, nuestros productos y especialmente la hoja de coca, nuestra leyenda cultural de nuestros pueblos andinos, hemos defendido. Eso nos fortaleció. De ahí surge hermano Evo Morales, de ahí viene hermano Evo Morales, de ahí hemos hecho presidente en Bolivia. Nuestros derechos son la tierra y territorio. Nuestros derechos es mantenernos en la vivencia comunal, como sujeto económico, como sujeto político, como sujeto social y histórico además. Nuestra economía de los pueblos, nuestro brazo económico, consolidar lo que es el poder comunal. Nosotros estamos constituidos en comunidades y esa comunidad tiene poder, esa comunidad es armonía, esa comunidad es mancomunal y esa comunidad tiene su poder económico y eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Esa es la lucha. Y después en lo político. Nosotros como movimientos campesinos de Bolivia, desde años 60, ni siquiera 60, desde años 20, 30, cuando nuestros abuelos fueron a la guerra injusta entre los pueblos guaraníes y los pueblos del territorio de Collasuyo, los aymaras, los quechuas. Habíamos estado defendiendo a las empresas petroleras multinacionales, Standard Oil, y nosotros defendiendo la propiedad ficticia de los norteamericanos, de los petroleros. Sin embargo, nos estábamos matando entre los hermanos guaraníes, en los aymaras, en los quechuas, en estos territorios. Pero sin embargo, desde ahí, el movimiento campesino instauró tener su propio partido político. En otras palabras, nuestro propio instrumento de lucha, no partido político, porque el partido político sigue siendo neoliberal, porque el partido político es algo empresarial. Uno o dos es dueño de ese partido político. Pero sin embargo, los movimientos sociales en Bolivia hemos planteado tener un instrumento de lucha, una herramienta de lucha, que es instrumento por la soberanía de los pueblos. Y hemos conseguido, hemos logrado, desde años 90, años 2000, con tanta lucha, hemos conseguido. Gracias a este instrumento de lucha, a este instrumento político por la soberanía de los pueblos, hemos llegado al poder.
y estamos en el poder ahora los pueblos, los movimientos sociales de Bolivia. Pero encomendado a la luz de nuestros mártires, nuestro Tupac Katari, nuestro Zárate Vilca, nuestra Bartolina Sisa, allá en Bolivia, en este continente, las mujeres son los primeros que se levantan para enfrentar a la opresión y agresión. Y nosotros los hombres seguimos detrás de esto, tenemos clara muestra, y en todo el continente tenemos ese coraje, esa sangre de lucha. Los campesinos, los pueblos, así somos, con fuerza, con identidad, con cultura y el poder. Nos han encomendado, como se han dicho esta mañana, al Pancho Villa, como también el otro líder, Zapata, los primeros en defender nuestras tierras, pero han sido traicionados. Pero valga el ejemplo, eso nos da fuerza para seguir luchando en este continente latinoamericano, desde los pueblos, con la unidad y la diplomacia de los pueblos. Por eso tenemos que rendir homenaje a nuestros líderes que nos han dejado con esa sangre de lucha. ¿Dónde está nuestra fuerza de lucha? ¿En qué lugar está? ¿Dónde está alojado? Somos millones y millones de los pueblos. Ahora, los pueblos somos sujeto histórico. Y ese coraje no debemos abandonar. Por eso les decía, el mandato de nuestros pueblos es transformar de canto, eliminar, enterrar lo que es Estado republicano y convertirnos en estados plurinacionales o en estados de los pueblos. Y tenemos que constituir lo que es la vivencia en común, con solidaridad, reciprocidad, armonía y equilibrio. Y eso tenemos que construir, y eso nos han destrozado los imperios, los capitalistas. Entonces, somos herederos de las grandes culturas prehispánicas. Somos la vanguardia política de estos nuevos tiempos. Por lo tanto, no debemos descansar, debemos seguir luchando. Hemos resistido a las colonias, hemos resistido a las repúblicas, hemos resistido ahora sí a los neoliberales, pero tenemos que constituir en un modelo de vida emancipatorio, en un modelo político que geste desde la América, desde este continente para el mundo. Por lo tanto, ¿contra quién vamos a luchar ahora nosotros? ¿Quién es nuestro enemigo principal? Tenemos un enemigo común, que es el capitalismo, que es el imperialismo, que es el imperio norteamericano, inglesa sajona, y también muchos países europeos que son aliados de estos neoliberales. Entonces, nosotros como pueblos debemos unirnos para poder derrotar a ese enemigo. Por eso estamos acá sentados, debatiendo, discutiendo, para asumir el compromiso de liberar a nuestros pueblos, con el compromiso de plasmar ese sueño dorado de nuestros líderes que han dejado, que han ofrendado su vida. Tenemos que enfrentar a un enemigo externo como también a un enemigo interno. Como decía esta mañana el primer expositor, nuestro enemigo interno está sentado con nosotros mismos, nuestros parlamentarios, nuestros ministros, nuestras autoridades políticas, hasta están infiltrados en nuestros pueblos. Eso tenemos que identificar al enemigo interno.
nuestra tesis para consolidar la revolución democrática cultural. Una tesis para consolidar la revolución. Recuperemos nuestra identidad de Abya Yala, de este continente americano. Consolidemos el Estado plurinacional con base al modelo social comunitario, no al modelo neoliberal ni capitalista. Tenemos que derrotar ese modelo económico. Tenemos que descolonizarnos, recuperando nuestros propios destinos de los pueblos. Construyamos el autogobierno desde la fuerza constructora desde los pueblos que estamos sentados hoy día y para siempre, a nivel del continente, a nivel de los organismos que estamos siempre aglutinados. Construyamos el poder comunal para recuperar el poder político, consolidando la estructura social comunitaria. Eso es lo que nos va a garantizar la vida hacia el futuro. Avancemos a nuevas institucionalidades, plurinacionalidades. ¿Por qué? Porque eso aglutina e integra a todos los sectores que hemos sido marginados por los gobiernos neoliberales republicanos. Necesitamos unidad de todos los trabajadores explotados, pueblos, movimientos sociales. Tenemos que unirnos entre todos. Construyamos un solo camino para los pueblos de Abya Yala, capaz de enfrentar la arremetida imperialista y capitalista. Consolidemos el cambio del modelo extractivista primario exportador por el modelo de diversificación de la economía, que sea capaz de sembrar la plata de todos los recursos naturales y la minería en nuestros pueblos, para nuestras generaciones, pero en nuestros territorios. Cambiar el modelo agroindustrial exportador por el modelo de la soberanía alimentaria hacia la producción ecológica, entendiendo como una única matriz como la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. Nunca más un Estado que promueve el capitalismo, la privatización, el individualismo. Es el momento histórico de desarrollar la economía comunitaria, la economía social, que funcionan con visión comunitaria, solidaria, respeto con la Pachamama. Casi ya para terminar, seguimos con nuestra tesis de liberar políticamente, culturalmente, económicamente y dignificar nuestros derechos, luchar contra los instrumentos imperialistas y guerreristas de dominación como el OTAN, fortaleciendo la soberanía de los pueblos del mundo. Alianza y movilización de los pueblos para impedir la restitución del neoliberalismo y el ALCA, TLC y otros. Tenemos que descolonizar, tenemos que derrotar al imperio, tenemos que constituirnos como antiimperialistas, anticolonialistas. Fortalecimiento de los derechos humanos de la madre tierra desde la visión de los pueblos, de nuestros pueblos del continente americano. Lucha contra el espionaje y la injerencia para liberar a los pueblos del dominio del terror imperialista. Control de los pueblos sobre los medios de comunicación contra el colonialismo de las desinformaciones. Hermanos, hermanas, creo que acá tenemos un reto muy importante. Hemos sufrido la arremetida de inteligencia, como decían, espionajes, dictaduras, ahora las invasiones. Sabemos, compartimos con Cuba, sabemos que estamos en la puerta de la próxima invasión. Y para ello tenemos que armarnos, tenemos que fortalecernos entre los pueblos
para defender este continente, especialmente a nuestros pueblos y a nuestras generaciones. Tenemos que eliminar el capitalismo en nuestro continente, el individualismo. Eso es nuestro desafío. Nosotros en Bolivia hemos sufrido lo que es Plan Alpaca. Hemos sufrido lo que es Plan Cóndor, donde los dirigentes de los pueblos han sido asesinados, han sido secuestrados, han sido torturados. Por eso nos hemos dado la valentía a la cabeza de nuestro presidente expulsar a Oseid de nuestro territorio, expulsar a las bases militares de nuestro territorio. México debe hacer de la misma manera, hermanos. Jayaya Latinoamérica, Jayaya los pueblos unidos. Muchas gracias.